Les saludo a cada uno de ustedes, hermanos, con la paz del Señor, dando gracias a Dios por esta oportunidad de poder congregarnos esta tarde y de poder juntos bendecir el nombre del Señor. Un poquito resfriado, pero agradecido de Dios por poder estar acá en esta tarde. Quisiera compartir la palabra del Señor que lleva por título las diferentes expresiones del amor y de la gracia de Dios. A raíz de esto, tuve una conversación hace un tiempo atrás con una persona acerca de la fe. Era una persona inconversa, pero él me decía, yo estoy al otro lado, porque tengo una mamá que es creyente. Entonces mi mamá ora por mí. Entonces yo estoy a cuentas con Diosito ya. Y bueno, él tenía una vida totalmente impía. Pero cuando conversábamos me decía, tranquilo Peter, me decía, sí, mi mamita está siempre orando por mí, entonces yo estoy bien con el tatita Dios, me decía. Y pensaba en esto hace unos días y empecé a desarrollar el tema en que así como este varón, hay muchas personas que tienen ese tipo de pensamiento, que por el hecho de tener un familiar creyente, ellos piensan que están a cuentas también con Dios y que el día que partan se van a ir a la presencia de Dios. Pero la Biblia no enseña eso. Y quería compartir acerca de las diferentes expresiones del amor y de la gracia de Dios. Y lo quería ejemplificar con el caso, por ejemplo, de un empresario. Un empresario crea una empresa o una compañía y esto es algo bueno, es algo positivo para las personas. ¿Por qué? Porque en primer lugar genera empleo para muchas personas, dependiendo, ¿cierto?, del tamaño de la empresa o la compañía. Además, los beneficios que tienen también, aparte de ya estar trabajando en una compañía, ¿cierto?, mucha gente tenemos este beneficio porque es un beneficio el trabajar con contrato, porque en muchas partes todavía se trabaja sin contrato de trabajo, ¿cierto? El beneficio del contrato del trabajo, estabilidad laboral, derecho a salud, AFP o seguro social, vacaciones, bonificaciones, ascensos incluso en algunos lugares. Y todos estos son beneficios que tienen, ¿cierto?, los obreros por el hecho de ser parte de la empresa o de la compañía. Entendiéndose también que estos beneficios van a terminar cuando caduque el contrato. ¿Ya? Se van a terminar esos beneficios. Ahora, pongámonos en el caso de que entre los trabajadores de la compañía pudiera haber un hijo de este mismo empresario, trabajando también para él, que recibirá los mismos beneficios de todos sus compañeros. Sin embargo, por el hecho de ser hijo, él cuenta con otros beneficios aún mayores. Tiene el amor, ¿cierto?, de su papá, la preocupación por él. Su papá siempre va a estar pendiente de él, no así quizás con sus trabajadores. Va a estar atento a sus problemas, a sus proyectos y va a tener una comunicación más íntima por el hecho de ser su padre. Y pensando en este ejemplo, los quiero llevar también ahora a la palabra del Señor para poder observar las diferentes expresiones del amor y de la gracia de Dios. A través, ¿cierto?, de este ejemplo vamos a observar 3 expresiones del amor en relación con el carácter de Dios. También les pido que podamos adentrarnos en este tema sin ningún tipo de prejuicio o de predisposición, hermanos, ya que voy a estar compartiendo algunas definiciones que son de tipo teológica. Pero teológico no es nada del otro mundo, es simplemente el conocimiento de Dios. Y son conclusiones tomadas de ver el trato que bíblicamente, históricamente Dios ha tenido con todo el mundo, al cual ama de cierta manera, pero también el trato que Dios tiene con todos aquellos que Él ha tomado como hijos, la iglesia, su pueblo, y como Dios ama de manera muy especial a sus hijos. La primera expresión del amor de Dios que vamos a estar viendo es el amor de benevolencia, ¿ya?
Esta palabra benevolencia es una palabra compuesta, es un prefijo, tiene un prefijo y una raíz. La palabra bene significa bueno o bien. Y la palabra volencia viene del latín volens, que significa voluntad. En otras palabras, buena voluntad. Cuando hablamos entonces de amor de benevolencia de Dios, nos estamos refiriendo a la buena voluntad de Dios para con todas sus criaturas. Es la buena disposición de Dios hacia todos los seres humanos. Recordamos que en Romanos 12:2, la parte B dice: así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Ya? La Escritura nos muestra que Dios tiene solamente una sola voluntad, y es una buena voluntad. ¿Ya? Dios no tiene ninguna otra voluntad excepto una buena voluntad. Su amor está inseparablemente conectado a su buena voluntad. Podemos ver un ejemplo en Lucas capítulo 2, versos del 8 al 14, en versión Reina Valera, chiquillos, por favor. Lucas capítulo 2, versos del 8 al 14. Dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El anuncio, cierto, de los ángeles a los pastores sobre el nacimiento de Jesús. Dios gobierna y reina con buena voluntad. Dios no es un dictador malvado. Por eso enfatizo que su voluntad siempre es buena. Y aquí lo decían, ¿cierto?, las huestes celestiales: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Porque Dios tiene una buena voluntad para su creación, hermanos. También cuando hablamos del amor benevolente de Dios, estamos hablando no solo de su buena voluntad para con los seres humanos, sino también de su disposición hacia ellos. Esto describe la postura o actitud de Dios hacia sus criaturas. Dios tiene para su creación una buena voluntad, pero también tiene una buena disposición. Como decía nuestra hermana en el devocional, a veces ocurren cosas que quizás de repente nos pueden hacer pensar: uy, pero ¿cómo Dios permite que me esté pasando esto? Pero la buena voluntad de Dios es con un propósito. Y como dice la Escritura, y un texto que conocemos de memoria: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Podemos ver en Ezequiel 33, versos 10 al 11, la buena voluntad y la buena disposición de Dios, en este caso hacia Israel. Dice: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Podemos ver esta buena voluntad y esta buena disposición de Dios hacia Israel. Israel sabía que había pecado contra Dios y sabía lo que les esperaba, sabía que merecían un castigo de parte de Dios por sus pecados. Pero Dios, en su buena voluntad y en su buena disposición, envía, ¿cierto?, a Ezequiel para que les hable. ¿Con qué intención? Con que ellos se arrepientan. Porque Dios no se deleita en castigar. Dios no se deleita en castigar, hermanos. Siempre busca
en su buena voluntad el bienestar de los seres humanos. Él tiene una buena disposición de bondad y de bienestar. En este punto sí es necesario hacer una aclaración o una distinción. Y es que a pesar de que Dios tenga esta disposición de bondad hacia los impíos quiere decir personas no temerosas de Dios, incluso en su benevolencia, Dios nunca negociará su justicia o su propia santidad, y aún castigará a los impíos a pesar de estar en una disposición de buena voluntad hacia ellos. Sabemos que Dios es juez y es juez justo. Entonces, Dios no es como muchos jueces terrenales que los pueden, ¿cierto?, coimear y ellos pasan por alto las faltas. No, Dios es el juez de toda la tierra y es juez justo. Y a pesar de que Él tiene esta buena disposición para con su creación, Él no va a pasar por alto, ¿cierto?, las transgresiones. Él siempre se va a mantener fiel a su justicia, a su santidad. En Ezequiel, ¿cierto?, los versículos anteriores, el 33 del 1 al 9, no lo vamos a leer porque es bastante extenso, pero ahí Dios mandó a Ezequiel a hablarle al pueblo de Israel. Y leemos que Dios da advertencias a Israel. Y así también en este tiempo Dios, a través de su palabra, sigue dando advertencias. ¿Para qué? Para que el mundo se arrepienta, para que se vuelvan a Él. Su amor benevolente no cancela su compromiso con la justicia y la rectitud. Dios puede castigar a los impíos, pero no lo motiva la adrenalina. No los castiga con júbilo, sino que se entristece por las consecuencias del pecado humano, aun mientras los castiga, de modo que su juicio nunca fluye de la maldad o de la malevolencia. Como decía anteriormente, Dios es juez justo y Él castiga el pecado. Pero Dios no quiere la muerte del impío, como decían los textos anteriores. Dios lo que siempre espera es que el impío, al oír su palabra, se vuelva al Señor. Un segundo aspecto o una segunda expresión del amor de Dios es el amor de beneficencia o el amor de los beneficios de Dios. Esta expresión del amor de Dios tiene que ver con su actividad hacia las criaturas de este mundo, es decir, que sus buenas acciones fluyen de su buena voluntad. Es su actividad por la cual Dios da beneficios a todas las personas. Es Dios derramando beneficios incluso a los impenitentes, a los impíos, de innumerables maneras. Dios derrama sus beneficios sobre toda la tierra, hermanos, sobre todas las personas. Y por ahí de repente uno puede decir, quizás a más de alguno de nosotros nos ha pasado, pero ¿cómo Dios bendice a esta persona? Permite que tenga tantas cosas, lo bendice, y yo que sirvo al Señor por tantos años, siempre ahí nomás, ¿qué pasa? ¿Sabe qué? Es porque Dios es así. Es el amor de los beneficios de Dios, el amor de beneficencia. Génesis 8:22, ¿podemos verlo, chiquillos? Génesis 8:22. Dice así: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Estas fueron palabras que Dios le dio a Noé. Pero no fueron solamente para Noé y su familia. Estas fueron palabras de un beneficio que Dios otorgó a toda la humanidad. ¿Por qué? Hasta el día de hoy todos disfrutamos de los alimentos de la tierra. Todos nosotros, creyentes, no creyentes, todos disfrutamos del clima, ¿cierto? Tenemos el solcito, el frío a veces, la lluvia. Las estaciones del año también nos conciernen a todos nosotros. Todos pasamos, ¿cierto?, las diferentes estaciones del año. El día y la noche tenemos tiempos de trabajo y también tenemos tiempos de descanso. Y eso atañe a toda la humanidad. También tenemos beneficios incluso acerca de las promesas de Dios.
promesas de Dios que ha dado a sus siervos, pero que también han repercutido y han sido de beneficio para todas las personas. Génesis 9 del 8 al 5. Génesis 9 del 8 al 5. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con todos vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Es una promesa, más bien un pacto que Dios hizo con Noé, pero ese pacto nos ha beneficiado a todos nosotros, hermanos. Y Dios se mantiene fiel a ese pacto. Entonces, cuando llueva y veamos ese arco iris que sale, miremoslo, porque es un acto de la gracia, de la misericordia de Dios. No como los arcoíris que andan ahora mostrando en distintos lugares. Esos son otros arcoíris que no tienen nada que ver. Este es el arcoíris que Dios puso como por señal, como si Él hubiese puesto su firma, y esta es mi firma de que me voy a comprometer para nunca más destruir la tierra por aguas. Vamos a ver otro ejemplo del amor de los beneficios de Dios, o el amor de beneficencia, que está en Job 21 del 7 al 14. Y esto es lo que decía antes, cuando a veces uno se puede quejar: Señor, pero ¿cómo si esta persona no es creyente y lo tiene tan prosperado? Esto es lo que se preguntaba Job también. Dice: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros se engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de la cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Aquí está Job. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Aquí se preguntaba Job por qué ocurría esto. Y quizás muchos de nosotros nos hemos preguntado esto también. Y la pregunta es porque Dios extiende su amor de beneficencia sobre todos por igual, en este sentido, sin hacer distinción. El Salmo 145:9, Salmo 145:9, dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Dios expresa su amor de beneficencia sobre todas sus criaturas, sobre todas las personas, indiscriminadamente, o sea, sin hacer acepción. El amor de beneficencia se trata de la bondad general o universal de Dios. Vamos a ver también un último ejemplo en el Nuevo Testamento, en Mateo 5, 43 al 45. Mateo 5, del 43 al 45. Dice así: ¿oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos
e injustos. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Y Él aquí le está enseñando a sus discípulos a que también deben manifestar este tipo de amor. Un amor para con todas las personas. Dice, a tus enemigos, a los que te hacen mal. Es fácil hacerle bien a los que nos bendicen, pero es más complicado cuando nos toca hacer bien a aquellos que nos dañan. Y aquí nos muestra el Señor que en esta área su amor es para con todos. Y de esa forma también Él nos manda a amar a nosotros. Dios, al hacer salir el sol y al hacer llover, no hace diferencia entre unas personas y otras, sino que lo hace con total independencia de la situación espiritual o moral de las personas. Tanto en su amor de benevolencia, como vimos primero, como en su amor de beneficencia, Dios tiene un espíritu amable para con el mundo entero y su buena voluntad cae sobre todos. Ahora, estas dos expresiones del amor de Dios también son manifestaciones de su gracia. Y la gracia de Dios, bíblicamente también se menciona en dos aspectos. Uno, que es la gracia común o universal, y la otra que es la gracia especial o gracia salvadora de Dios. Y estos dos aspectos que acabamos de ver están dentro de la gracia común de Dios. Sabemos que la gracia es un favor inmerecido. De hecho, todo lo que nosotros recibimos de Dios es por pura gracia, tanto creyentes como no creyentes, porque ninguno de nosotros se merece nada bueno de Dios. Sabemos que lo que merecemos nosotros es el justo juicio y la ira de Dios sobre nosotros por nuestros pecados, pero Dios, en su bondad, manifiesta, ¿cierto?, su gracia. Ahora, la gracia común o universal es la gracia de Dios mediante la cual Él da innumerables beneficios a todas las personas, pero son beneficios que no son parte de la salvación. Y aquí hay que hacer también esta distinción. La gracia común de Dios son todos los beneficios que Él envía sobre todas las personas, pero que no atañen a la salvación. ¿Ya? No como decía al principio que este joven que decía que por la fe de su mamá él era salvo. No. Ahora vamos a ver una tercera expresión del amor de Dios. Es el amor complaciente o el amor de complacencia. Y esta expresión del amor de Dios se refiere al amor especial que Dios tiene por su Hijo, por Jesucristo, y por todos aquellos que están en Él y que han sido adoptados en la familia de la fe. Podemos ver a Lucas capítulo 3, versos 21 al 23, por favor. Lucas 3, del 21 al 23, dice así: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. De ahí que viene la expresión, el amor de complacencia de Dios. Esto quiere decir que Dios, el Padre, en Cristo está contento, en Cristo está satisfecho. ¿Por qué? Porque Cristo, su Hijo amado, vino a este mundo, se despojó de su gloria e hizo todo lo que ni usted ni yo podíamos hacer. Le dio una vida de obediencia completa al Padre desde la cuna hasta la tumba. Además, tomó el lugar de nosotros los pecadores. Él hizo lo que ninguno de nosotros podía hacer. Jesucristo dijo en una ocasión: por eso me ama el Padre, porque yo siempre hago su voluntad. Nuestra hermana de antes decía: ¿quién de nosotros hace la voluntad de Dios? Ninguno. Ninguno. Pero tratamos, nos esforzamos en la gracia, porque sabemos que no somos perfectos, pero nos esforzamos. Y no descansando en nuestra propia justicia, porque como aprendíamos la semana pasada,
La justicia que nosotros tenemos no es nuestra, es una justicia que nos fue imputada, es la justicia de Cristo que está en todos los creyentes. Bendecimos al Señor por ello. Entonces el Padre se complace en el Hijo. Y nosotros somos beneficiados por ello, por el hecho de estar en Cristo. Porque ahora somos santos en Cristo. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Ahora hemos sido redimidos por Cristo. ¿Se dan cuenta que todos los beneficios que tenemos nosotros son en Cristo? Maravilloso nuestro Señor. Podemos ver también en Mateo capítulo 17, Mateo 17, versos del 3 al 6. Mateo 17, del 3 al 6. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Aquí está en la transfiguración del Señor. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Nuevamente aparece esta expresión: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Después dice: a él oíd. O sea, a él síganlo. Sigan a mi Hijo, porque eso va a ser de beneficio para sus vidas. Todas nuestras bendiciones que tenemos son en Cristo, como hijos de Dios. Ahora también, en este punto, debemos hacer una aclaración. Debemos tener cuidado porque si hablamos de Dios en términos de amor complaciente y lo aplicamos universalmente, eso sería incorrecto, porque Dios no ama al mundo entero con amor complaciente. Y las Escrituras nos dicen en muchas maneras en que Dios está en enemistad con el mundo. Entonces igual hay que hacer esa aclaración aquí. Por ejemplo, en Proverbio 6, del 16 al 19. Proverbio 6, del 16 al 19. Dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Está hablando aquí de pecados. Pecados. Dios aborrece a los impíos y a los que son rápidos para derramar sangre inocente, y tenemos que tener todo esto en cuenta antes de decirle a una persona, por ejemplo: Dios te ama tal como eres. Ven a Cristo porque Dios te ama tal como eres. Porque si Dios nos amara tal como somos, entonces ¿por qué nos llama a arrepentirnos? ¿Por qué nos llama a venir a Cristo? ¿Por qué nos llama a venir a la cruz? Respuesta: porque fuera de Cristo no tenemos parte con Dios. En todo el mundo, hermanos, solamente ha existido una persona a la cual Dios ama tal como es: al Señor Jesucristo. A nosotros nos ama a pesar de lo que somos, pecadores. Otra vez, si Dios nos amara incondicionalmente, entonces significaría que cada persona podría hacer lo que quiera y creer lo que se le antoje. Hermanos, no es correcto decir que Dios nos ama incondicionalmente. ¿Por qué? Porque Él ha puesto una condición absoluta. Él no invita, Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados y que vengan a Cristo. Y si alguien quiere disfrutar del amor complaciente de Dios, entonces debe estar en Cristo. Es la única manera. Podemos leer Marcos 16,
del 15 al 16, por favor. Marcos 16, del 15 al 16. Aquí vamos a ver la condición que Dios ha puesto de la que hablaba. Dice así: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. El evangelio, la predicación del evangelio es universal. Es para predicarla a todas las personas. A todas las personas. Pero después el texto dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Podemos ver esta condición absoluta? Para disfrutar del amor complaciente de Dios, tenemos que creer en Jesucristo y arrepentirnos de nuestros pecados. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Lamentablemente hay muchas personas, y a veces uno como que se bajonea, se decepciona cuando les comparte el evangelio. Hay personas que sí reciben el evangelio, pero hay otras personas que no, lo rechazan. Incluso se ponen como un poco violentos con uno cuando les comparte el evangelio. Pero eso no nos debe desanimar. Tenemos que seguir predicando el evangelio a todas las personas. Juan 3:16 también nos muestra esta misma realidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes no se pierden? Los que creen en Jesucristo. Pasan a vida eterna. El amor complaciente de Dios es una tremenda expresión del amor de Dios y también es una tremenda expresión de la gracia de Dios, como decían antes, de la gracia especial de Dios o gracia salvadora. Gracia especial quiere decir que es la gracia que Dios ha reservado de manera personal y exclusiva para sus hijos que claman a Él día y noche. Para todos aquellos que se vuelven a Él y comienzan a vivir en dependencia de Dios ahora. Antes vivíamos nosotros cada uno a su pinta, ¿cierto? Pero del momento que se nos predicó el Evangelio y entendimos que necesitábamos a Cristo, nos rendimos a Él, le pedimos perdón, nos reconciliamos con el Señor, porque la Escritura dice que estábamos enemistados con Él. Y ahora disfrutamos de estos beneficios que Dios ha reservado para los hijos, para los que Él toma como hijos. Todos aquellos, ¿cierto?, que se vuelven al Señor en arrepentimiento y fe, pasan a ser ahora hijos de Dios. Y esto también es una creencia muy popular en las personas. Hay muchas personas que creen que todo el mundo son hijos de Dios. Dicen, no, si todos somos hijos de Dios. Pero la Escritura nos muestra desde el Génesis, ¿cierto?, que somos creación de Dios. Y pasamos a ser hijos de Dios por la fe, cuando creemos en el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, ahí comenzamos a disfrutar de esta gracia especial, de esta gracia, ¿cierto?, que Dios la reserva para todos aquellos que se vuelven a Él. Hermano, esto es un beneficio, pero tremendo, tremendo. Y a veces quizás lo miramos y, sí, yo soy hijo de Dios. Hermano, pero cuando empezamos a ver las implicaciones, nos podemos ir de espalda, hermano, de tanta gracia que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Ahora, como reflexión final, como hemos visto, todas las personas están viviendo ya sea bajo el amor de beneficencia y el amor de benevolencia de Dios, en la gracia común o universal, o en su amor de complacencia bajo su gracia especial. La pregunta es, ¿en cuál está usted? ¿En cuál estoy yo? Es un llamado a reflexionar. Hoy Dios sigue llamando a los hombres a arrepentirse de sus pecados, a volverse a Cristo en arrepentimiento y fe, como nos dice en Isaías 1:18. Isaías 1:18. Dice el texto, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
El llamado de Dios sigue vigente. Solamente tenemos que volvernos a Él en arrepentimiento y fe. Reconocer que somos pecadores. Porque esto es algo que muchas veces nos cuesta. A mí me costó reconocer esto, que era un pecador. Pecador. Uno hasta como que se ofendía. Pecador, ¿cómo que pecador? Yo, pecador, hermano. Con todas sus letras, pecador. Como dice aquí también, impío. Impío. Ese término igual es fuerte, impío. Quiere decir alguien que no teme a Dios, que vive su vida conforme a sus propios pensamientos, que no considera a Dios en ninguno de sus caminos. Hermanos, pero Dios nos invita a que podamos vivir y estar en su amor de complacencia, hermanos, porque, como decía antes, tenemos tremendos beneficios. Podemos ver, mire, en Juan 1, del 9 al 13. Juan 1, del 9 al 13. Dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, esta es una tremenda verdad, ¿eh? Hijos de Dios. ¿Por qué? La Escritura nos dice que antes éramos hijos del diablo, hermano. Hijos del diablo. ¿Por qué? Porque hacíamos la voluntad de Satanás. Pecábamos a diestra y siniestra. Y éramos, como dice la Escritura también, hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos bajo la ira de Dios. Pero ahora, por la fe en Cristo, Dios nos ha hecho hijos. Hijos suyos. Hijos de Dios, por hermano. Hijos del Rey de Reyes. Tremendo. Romanos 8, 1 y 2. Entonces, primero, ¿cierto? Tenemos este beneficio, de que hemos sido hechos. No solo llamados, porque a veces tomamos el texto y dice, mas a todos los que creyeron en Él, Dios les dio la potestad de ser llamados. No solo llamados, ellos hijos de Dios. Una nueva creación. Hemos vuelto a nacer, hermanos. Romanos 8, del 1 al 2. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Otro beneficio, hermano. Dios nos ha librado de la condenación eterna por el hecho de ser hijos de Dios, por estar en Cristo. Librado de la condenación. No un día, una condenación de una semana, una condenación eterna, hermano. Tremendo. Cuán grande es nuestro Dios. Segunda de Corintios también nos muestra otro beneficio. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ven que todas nuestras bendiciones como creyentes ahora son en Cristo. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esta palabra nueva criatura o criatura literalmente significa nueva creación. Nueva creación. Hemos sido hechos nuevos. Nuevos, eso quiere decir que empezamos de cero con Dios desde el momento en que le conocimos. Todos nuestros pecados pasados Dios los perdonó, los borró, no los va a traer más a memoria. Podemos ver también otro beneficio que está en Efesios 1, del 3 al 6. Efesios 1, del 3 al 6. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Otra vez más, se da cuenta que nuestras bendiciones son en Cristo. Cuando dice en el amado se está refiriendo a Jesucristo, a nuestro Señor. Hermanos, y es que desde la eternidad Dios trazó, ¿cierto?, un camino para que nosotros anduviéramos en Él, para la gloria de su nombre. ¿Qué mayor privilegio puede tener un ser humano que vivir para la gloria del Dios que lo creó? Hermanos, estas son bendiciones espectaculares, que cuando las empezamos a masticar un poquito más en profundidad, nos asombramos. Cada vez que empezamos a escudriñar, ¿cierto?, la Escritura, nos asombramos en lo tremendo y lo maravilloso que es Dios con nosotros, sin merecerlo nosotros. Hermanos, que en este tiempo Dios nos ayude a que esto nos motive a ser más agradecidos con el Señor, agradecidos, porque a veces nos quejamos de cosas que nos ocurren y no voy a decir yo, no, se está quejando por nada, porque yo no conozco lo que usted pueda estar pasando. Pero hermanos, la gracia de Dios es mayor, el amor de Dios es mayor que todo lo que nosotros podamos vivir, y que al pensar en estas cosas también podamos reflexionar. Dios está con nosotros, hermanos, y todas las cosas que podemos pasar en esta tierra no se comparan con la gracia, con el amor de Dios. Este tema lo quería compartir en este día para que podamos reflexionar en ello, lo bendecidos que somos. Aún la gracia de Dios estuvo sobre nosotros cuando aún no le conocíamos, cuando éramos enemigos de Él, y cuánto más ahora como hijos de Dios. Y también la invitación a todo aquel que aún está viviendo no en la gracia complaciente de Dios, sino solamente en esta gracia de benevolencia, de beneficencia, que se acerque a Dios, porque como leíamos delante, Dios tiene una buena voluntad. Dios no es malo, hermano. Así como mucha gente piensa, dicen, ay, pero Dios, ¿por qué es un Dios castigador y malo? Y es porque no entienden. Igual que nosotros antes no entendíamos, hablábamos muchas cosas desde la ignorancia, cuando no conocíamos a Dios. Pero ahora que lo vamos conociendo, nos vamos asombrando cada vez más, y eso nos va provocando también mayor gratitud y amor hacia nuestro Señor. Así es que, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les voy a invitar a que podamos orar para cerrar la predicación de esta tarde.